Que nuestro Dios nos bendiga a cada uno de ustedes, los cuales están detrás de esa pantalla. Que el Dios les sea revistiendo de su gracia, poniendo esa paz, esa tranquilidad, esa paz que solamente el Señor la sabe dar. Le doy gracias al Señor por esta bendición que me concede en el día de hoy, de poder estar reunidos en su bendito nombre, con mi familia. Sabemos que esto es como, no sé poder decir, como un aperitivo o como un postre, porque como trabajamos en la obra del Señor, bendito es su nombre para siempre. Hermoso es poder tener este respaldo maravilloso de ser llamado hijo del Señor. El Señor nos enseña a través de su palabra, nos dice que el Espíritu dice, dará testimonio. Dice que sí somos hijos del Señor, que somos hijos de Dios. Y este siervo inútil, yo sé que usted también lo puede sentir. Este siervo inútil lo puede sentir por gracia, por su misericordia. Ese poder maravilloso que descendió del cielo en un día de Pentecostés en Jerusalén, el cual nuestro Señor Jesucristo dice, lo guiará, dice, a toda verdad, dice, a toda justicia. Y sabemos que es así, que es hermoso cada vez que podemos ir a las plantas del Señor y sentir este poder maravilloso, este poder extraordinario que nos concede esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad, esa personalidad, esas palabras, las cuales podemos decirlas, porque sabemos que sin la ayuda del Señor, dice San Juan 15, que nada podemos hacer. Fuera de mí, dice, nada podéis hacer. Y es así. Sabemos que cuando el Señor no está en nosotros, vemos que nos salen palabras, empezamos a tartamudear, sentimos miedo, pero vemos que cuando está el poder de Dios sobre cada uno de nosotros, vemos que a donde sea que el Señor los ponga, vemos que ahí podemos bendecir el nombre del Señor. Yo le doy gracias al Señor por esta bendición del día de hoy. Sé que una responsabilidad grande de poder hablar de la grandeza del Señor, porque no es cualquier cosa, la cual tenemos la responsabilidad de explicar ciertas cosas, porque no somos capaces de poder entender todos los misterios del Señor, sino que esas cositas pequeñitas que el Señor nos concede, podemos hablar de ellas. Y nos llena de gozo. Cuando podemos estar en su presencia. Y qué hermoso es poder ser parte de este ministerio, de esta iglesia maravillosa que es el Evangelio. Clame al Señor, porque el Señor tiene bendiciones para usted en el día de hoy. El Señor me insta que siga explicando este mensaje que está en el cuarto libro de la Biblia. En el libro de Números, capítulo 21, versículo 4. Número, capítulo 21, versículo 4.
en el nombre del Señor. Y vamos a ocupar también estas cositas para poder ver las letras más cerca. Y le damos lectura a algunos versículos a la palabra del Señor en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice así: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y en nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían el pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido y mirase a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Que nuestro Dios añada la bendición de la lectura de su palabra en nuestros corazones. Vamos a pasar a orar, dándole gracias al Señor por su mensaje. Mi divino Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús, mi Salvador, acudimos, Señor, a su bendita presencia, dándole gracias por la vida, por la salud, dándole gracias por esta bendición, Señor, de poder estar delante de su bendita presencia, delante de su mensaje, Señor. Señor, usted sabe que somos tardos de entendimiento, que sin su ayuda, Señor, nada podemos entender, ni tampoco hacer, Señor. Pero hemos creído en su palabra, la cual nos enseña a través del apóstol Santiago, el cual nos enseña, nos exhorta, Señor, lo explica, que todo aquel que no tenga entendimiento, pídaselo al Padre. Y el Padre dice, lo dará, dice, en abundancia y sin reproche. Mi divino Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús, mi Salvador, acudimos a su bendita presencia, rogando a usted, Señor, ese entendimiento adecuado, Señor, para entender de su palabra en esta tarde. Rogando, Señor mío, que este es su mensaje que he grabado, Señor, en lo más profundo de estos corazones y lleve fruto en abundancia. En estos momentos lo rogamos, Señor, se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que nuestro Dios los siga bendiciendo. Le damos gracias a Dios por tenernos delante de este mensaje. Sabemos que este mensaje de esta historia los compromete a nosotros también como pueblo del Señor. Aunque nosotros no pertenecíamos al pueblo de Israel en cuanto a la carne y sangre de israelitas, pero más el Señor en su grande amor, en su grande misericordia, hizo extender esta bendición para los gentiles. Y en ese grupo entramos nosotros. Sabemos que por desobediencia del pueblo de Israel,
Vemos que el pueblo de Israel, aunque tenía la ley que se le había entregado por intermedio de Moisés, sabemos que era buena la ley, pero ellos la humanizaron. Y humanamente sabemos que no se puede agradar al Señor. Vemos que ellos hacían las cosas por ser vistos, no para agradar al Señor, sino por ser vistos. Y en el día de hoy podemos ver nosotros una historia que vivió el pueblo de Israel en el desierto. Sabemos que fue sacado de allí, de la tierra de Egipto, después de una esclavitud como de 400 años. Sabemos que cuando entró allí a la tierra de Egipto, sabemos que Dios lo llevó allí para salvarnos, para poder concederle la alimentación, porque en esos tiempos cuando gobernó José allí en Egipto, sabemos que Dios tenía un plan preparado para el pueblo de Israel, para el patriarca Jacob. Y para poder salvarlo, él los introdujo allí también en Egipto para que no muriesen de hambre. Pero sabemos que allí en Egipto el rey quiso cobrar tributos y vemos que después de eso no halló nada más mejor que para poder pagar esos tributos, lo esclavizó. Estuvieron esclavizados aproximadamente 400 años. Pero ellos tenían entre ellos la palabra, las promesas que se le habían dado a Jacobo, que de ellos nacería una nación poderosa. Que el Señor nos bendiga, cuando Dios nos ayude. Entonces, cuando ya fueron sacados de allí de Egipto, vemos que los sacó al desierto y vemos que para poder pasar a las tierras prometidas, pero cuando fueron a pasar las tierras prometidas, ellos se les fue el ánimo, se desanimaron en el camino, y muchos que salieron de allí de Egipto, que eran egipcios, vemos que hacían que su moral fuese baja al pueblo de Israel, y vemos que por su desobediencia, por no creerle al Señor las maravillas que estaba haciendo, incluso puede pasar el Mar Rojo, y vemos que la gran obra que hizo allí abriéndole el mar, vemos que igual ellos desobedecieron. Que el Señor ayudarnos para poder entender su palabra, lo que el Señor quiere darnos a entender en esta tarde. Y vemos que podemos ver a través de la historia bíblica que esta travesía que el pueblo de Dios tenía que pasar el desierto eran 40 días, pero por su desobediencia vemos que Dios los transformó en 40 años. Que el Señor nos bendiga, cuando Dios nos ayude, para poder ver la grandeza del Señor, pero era su pueblo. Vemos que Dios lo tuvo que probar allí en el desierto para que pudiesen ver su gloria. Vemos de todos aquellos que salieron de allí de Egipto, vemos que fueron solamente 2 que llegaron a las tierras prometidas, solamente 2. Los demás que salieron de allí de Egipto, los ancianos, cayeron todos en el desierto. Que el Señor nos bendiga, cuando Dios ayude. Allí nació un pueblo nuevo en Israel, de Israel, allí en el desierto, nació un pueblo nuevo. Y de allí, y en gran manera, un pueblo. Que el Señor nos bendiga, cuando Dios ayude. Y vemos que este pueblo nuevo entró a las tierras prometidas, que era con Josué y Caleb. Que el Señor nos bendiga. Pero aquí podemos ver nosotros que el pueblo de Dios, una vez más, se desanima. Sabemos que cuando estaba allí en el desierto, Dios conocía sus necesidades.
Él abastecía al pueblo de Dios con el agua, con el pan. Vemos que hizo descender el pan del cielo. Les concedía carne incluso en el desierto. Que el Señor nos bendiga, con esto Dios ayude. Pero aquí podemos ver esta historia que iban a rodear a la tierra de Edom, un pueblo poderoso. Pero vemos que cuando iban de camino a rodear la tierra de Edom, dice, de Or, vemos que se desanimó el pueblo y vieron que lo que estaba sucediendo a ellos a lo mejor no les convenía. Pensaban que Dios podía hacer cosas más grandes con ellos, concederles más cosas, pero Dios sabía que las cosas que le estaba concediendo era lo suficiente. No necesitaban más. Que el Señor nos bendiga, cuando Dios nos ayude para poder ver la necesidad del hombre cuando se separa de la gracia del Señor. Va contra Dios, va contra los líderes. Vemos que no piensa como debe pensarlo porque vemos que está pensando humanamente. Necesita la dirección del Señor. Dice, después partieron del monte Or, camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Ellos, viendo la libertad que le estaba concediendo el Señor, se hallaban inconformes. Vemos que allí en Egipto ellos eran esclavos, estaban siendo azotados, afligidos, angustiados. Por algo Dios vio la aflicción del pueblo de Israel que tenía allí en Egipto. Por algo mandó a Moisés que los pudiese libertar. En el día de hoy nosotros podemos ver esta misma situación en el pueblo del Señor. Muchas veces estamos viviendo la aflicción, la necesidad, muchas veces, y nos encontramos nosotros inconformes, como que las cosas que lo está concediendo el Señor son pocas. Miramos a los demás y que surgen como que de la nada empiezan a surgir y nosotros estamos en ese mismo lugar. Pero vemos que el Señor conoce que las cosas que Él lo está concediendo son suficientes. No necesitamos más. Solamente le decía a nuestro hermano Pablo, cuando él quería que fuese sanado de esa enfermedad, le decía, solamente bástate de mi gracia. Que el Señor nos bendiga, que nuestro Dios ayude. Vemos que es algo importante que nosotros tenemos en nuestras vidas. Pero vamos a ir más adelante de lo que sucedió. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpiente ardiente que mordía al pueblo y murió mucho pueblo en Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por hablar contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Es difícil muchas veces pensar en la situación que ellos estaban. Podemos ver nosotros y poder muchas veces encontrarle la razón, pero si nosotros lo miramos del punto de vista del Señor, vemos que el Señor sabía que lo que Él estaba concediendo era lo justo y lo necesario, y por desobediencia, por rebelarse ellos contra Jehová y contra Moisés,
vemos que puso estas serpientes para poder ver la obediencia que ellos tenían. Si ellos iban a aceptar lo que Jehová le había entregado a Moisés, para poder ver si ellos obedecían o preferían morirse. Que el Señor los bendiga, con esto Dios nos ayude. Y podemos ver la misericordia del Señor. Yo pienso que cuando aparecieron estas serpientes, no creo que las serpientes iban a andar a la vista de todos los israelitas, sino que las serpientes estaban encubiertas, escondidas, donde los israelitas no se daban cuenta, porque si hubiesen dado cuenta, sabemos que los israelitas le pueden sacar el quite o le quitan la vida, pero estaban escondidas. Que el Señor nos bendiga, con esto Dios nos ayude. Entonces, pero ellos se dieron cuenta que Jehová se había enojado, que Jehová mandó esta serpiente para poder que los desobedientes fuesen mordidos y pudiesen morir. Que el Señor los bendiga, con esto Dios nos ayude. Pero esta serpiente, en el día de hoy, podemos verla nosotros en nuestro diario vivir, que Él nos quitó la serpiente del medio del pueblo, sino que le dio la opción a Moisés que hiciera una serpiente y la pusiera sobre un arca, para que ellos pudiesen ver que el poder de Dios era grande y era maravilloso, para poder que ellos pudiesen ver la majestad del Señor. Que el Señor nos ayude para poder entender lo que el Señor quiere decirnos. Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido y mirase a ella, vivirá. Que el Señor nos bendiga, con esto Dios nos ayude para poder meditar en este mensaje, porque después el Señor Jesucristo había pasado mucho tiempo, vemos que lo enseña en cuanto a este mensaje. Así como Moisés dice, levantó la serpiente allí en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, dice, sea levantado, para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, sino que más tenga, dice, vida eterna. Esta serpiente podemos ver que tenía ese mismo poder vivificante, que al mirar esta serpiente tenía el poder de poder conceder vida. Que el Señor nos ayude para poder ver nosotros. Pero hubieron muchos que quisieron morir, no quisieron mirar a la serpiente por el orgullo, por sentirse superior a las cosas que se estaban viviendo. Y murió mucho pueblo. Que el Señor nos ayude. Así en el día de hoy, esas serpientes nos fueron quitadas de en medio del pueblo de Israel, y esas serpientes siguen en pie en medio del pueblo del Señor hasta el día de hoy. Que el Señor nos ayude, que es los delitos y pecados. Que el Señor nos ayude para poder meditar si esos pecados que nosotros muchas veces no los damos cuenta, los siguen mordiendo. Que el Señor nos ayude, los siguen mordiendo. Que el Señor ayudarnos para poder que nosotros podamos fijarnos a nuestro alrededor, que no vaya a haber esa serpiente y que no los vaya a morder. Aunque si somos mordidos por un pecado, sabemos nosotros que a dónde tenemos que acudir.
Dice, abogado tenemos para con el Padre, dice que es Jesucristo el Señor. Que el Señor ayudarnos a cada uno de nosotros para poder, así como Moisés levantó esa serpiente, sabemos que Jesucristo también fue levantado allí en el Calvario, la cruz, y vemos que a través de todo el mundo fueron puestos los ojos en lo que Jesucristo hizo en aquel entonces, y lo podemos nosotros recordar y podemos gozarnos que en Él tenemos salvación y que tenemos vida eterna. Aunque seamos malos, que seamos pecadores, vemos que Dios murió por cada uno de nosotros. Y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, que mira al Señor Jesucristo, vemos que Jesucristo el Señor le da vida y le da vida en abundancia. Que al Señor ayudarnos a cada uno de nosotros para poder que estos tiempos difíciles los cuales estamos viviendo, que quizás a lo mejor vamos a sufrir penalidades, quizás a lo mejor vamos a sufrir la escasez, porque vienen tiempos difíciles para la humanidad, sobre toda la faz de la tierra, vienen tiempos difíciles, pero quiera el Señor ayudarnos a cada uno de nosotros como pueblo del Señor, no irnos contra el Señor, sino que poder gozarnos con las cosas que el Señor lo va a conceder, porque al pueblo del Señor nos enseña su palabra, que no le va a faltar el pan, dice, ni el agua, incluso dice, en el desierto. Que el Señor nos ayude para poder que nosotros no vamos en contra del Señor, que el Señor no me da esto, el Señor no me da esto otro. Incluso sabemos que el rey David dice que él iba a bendecir el nombre del Señor en todo tiempo. En todo tiempo, dijo, estará en mi lengua, dice la alabanza. Que al Señor ayudarnos como pueblo del Señor, poder bendecir el nombre del Señor, incluso en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de aflicción, en esos tiempos de necesidad, poder bendecir el nombre del Señor, no quejarnos. Yo quiero una alabanza, dice, en lugar, dice, de tu quejar. Que el Señor nos bendiga, con esto Dios ayude. No ser como este pueblo de Israel que se fue contra Jehová, contra Moisés, por ver que las cosas que le estaban concediendo que eran muy pocas, pero Dios conocía la necesidad de ellos y sabía que el pueblo iba a abastecerse con las cosas que Él estaba concediendo. Podemos ver nosotros la misericordia del Señor con su pueblo, que dentro de los 40 años que estuvieron allí en el desierto, no le faltó el maná del cielo, no le faltó el agua. Vemos que el vestuario de ellos no se envejeció, dice, ni las sandalias que ellos andaban trayendo se gastaron. Que el Señor los bendiga, con esto Dios ayude. Y esa bendición que ellos tuvieron allí en el desierto, nosotros también la podemos tener, pero por gracia, por su misericordia. Que al Señor ayudarnos para poder que no le fallemos al Señor, que no lo vamos en contra del Señor, aunque tengamos esa aflicción, esa angustia, esa necesidad, porque el Señor lo va a suplir, aunque estemos en medio de la tempestad, en vez de la situación más difícil. El Señor dice que a su pueblo no le va a faltar el pan, dice, ni el agua, incluso en el desierto. Sabemos que vienen tiempos difíciles, tiempos agobiantes para el pueblo del Señor, pero nosotros tenemos que tomarnos de la mano del Señor, aumentar la fe, la confianza en el Señor, porque ni un pelo de nuestra cabeza, dice, va a perecer. Sabemos que vienen tiempos los cuales, y podemos ver en los días que estamos viviendo, que el mundo se está alineando para que pueda entrar a gobernar el hombre inicuo, el hombre que va a gobernar el mundo. Y vemos que Dios cumple su promesa. Dios a su pueblo no dejará que ningún pelo de su cabeza perezca y que sea agobiado, que sea afligido,
Dios viene por ellos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para poder que nada de este mundo los pueda separar del amor de Cristo. Yo le doy gracias al Señor por esta bendición que me concede poder estar en pie y como familia alentarnos cada uno a otro. Sabemos que nuestras palabras muchas veces son cortas, son mal hilvanadas muchas veces, pero sabemos que detrás de esto está la presencia del Señor, ayudándonos para poder colocar esas palabras, las cuales cada uno de nosotros necesitamos. Entonces, quiera el Señor que su mensaje quede grabado en cada uno de nuestros corazones y lleve fruto en abundancia. Para el Señor que vive sea la honra y la gloria